participar de este foro que ya tenemos varias eh, reuniones al respecto que tienen que ver con el tema territorio. Como hemos conversado en otras oportunidades, eh, muchas de las dificultades, demandas, oportunidades que estamos teniendo ahora tienen que ver con el uso del territorio, este concepto que hemos estado desde hace bastante tiempo en el país tratando de llevar adelante, que nosotros lo hemos resumido de pasar del terreno para localizar actividades a territorio, que es para compartir espacios en lugares donde existen decisiones que tienen diferentes razones, que tienen diferentes realidades, pero también que tienen diferentes elementos que intervienen en el paisaje y que en el territorio y se empiezan a sobreponer con las otras decisiones. Los territorios se producen estos conflictos y pérdida de oportunidades. Entonces, en el fondo, lo que queremos conversar es cómo ayudar procesos de desarrollo sustentable, utilizando herramientas como esta, como el ordenamiento territorial, que es una herramienta más bien estratégica, apuntando al desarrollo prospectivo, la visión de futuro, así lo que queremos, a compartir visiones, a compartir necesidades, a compartir soluciones en un mismo espacio. Entonces, es muy importante poder conversar sobre este tema que hemos puesto acá, ordenamiento territorial como herramienta estratégica para el desarrollo sustentable. Hay muchas maneras de mirar el ordenamiento territorial y hay mucha discusión en torno a él. No siempre las discusiones son con base en lo que es el ordenamiento territorial, po. Es más bien se discute en lo que uno cree que es, pero tenemos allí una posibilidad de discutir qué es lo que es realmente herramienta estratégica, porque es una herramienta que nos ayuda a mirar el futuro, ¿verdad? A través de los procesos de decisión que están asociados a la planificación. Herramienta también bastante discutida por historias pasadas, pero que todo el mundo utiliza la planificación estratégica, especialmente en el sector privado, como una herramienta de futuro, de conseguir lo que uno quiere y de desarrollo sustentable, porque es lo que andamos practicando, tratando de practicar, y que en el mundo que está avanzando, porque ya no solo es visión ambiental, económico y social, sino que ahora también es de gobernanza, es decir, de la capacidad para resolver y abordar los temas, que es el gran problema que estamos teniendo en distintos lugares. Termino diciendo que esto del ordenamiento territorial no es algo que se oponga al desarrollo, todo lo contrario, lo que más utilizan esto son los países en desarrollo y sin decirlo, lo utilizan en muchas instancias como una herramienta eficaz para abordar situaciones complejas en ocupación del territorio. Por eso que le hemos pedido a Verónica Martínez, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de planificación y gestión territorial y urbana, que nos pueda dar su visión respecto al ordenamiento territorial como herramienta estratégica para el desarrollo sustentable. Verónica es argentina, como ustedes se van a dar cuenta, a los que todavía no la conocen, y está viviendo en Chile hace muchos años y ha estado trabajando en temas de ordenamiento y de planificación territorial, tanto urbana como rural. ¿Ah? También es una división media rara esto de que esto es urbano, que esto es rural, porque en realidad una ciudad no puede vivir sin un desarrollo de un territorio rural en torno a que le provea las necesidades básicas. Pero en fin, eso es lo que tenemos. Así que vamos a conversar con Verónica. Tenemos hasta las 12:30. Va a ser una presentación inicial y al final podremos tener varios minutos para consultas, opiniones, aclaraciones, etcétera. Así que les pido por favor que vayan colocando si tienen preguntas en el chat. Eh, Francisca Villalonga, que es la coordinadora de esta parte del CED, va a ir tomando las notas y vamos a ir atendiéndola en la medida que sea posible. Así que muchas gracias, Verónica, por tu disposición, como siempre, a conversar sobre estos temas y adelante con tu presentación. Gracias, Guillermo, por la introducción y bueno, gracias a todos los participantes de interesarse en este tema.
y en los foros estos, gracias al SET por invitar y por trabajar en estos temas también que son muy relevantes para el desarrollo del país y que están en estos foros que se están desarrollando este año, creo que se están reposicionando temas bien estratégicos para los próximos años que se vienen para Chile, así que es bien importante poder juntar gente a pensar de estos temas. Les quiero contar que aparte de trabajo para el PNUD, pero como asesora para lo que es la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio de Chile, entonces mi contacto con estos temas más de ordenamiento territorial vienen también a través de mi experiencia en haber participado en esta comisión interministerial que se llama Comicivit, desde su creación hasta ahora, es una comisión que lleva 10 años funcionando en Chile y parte de lo que voy a mostrar también tiene que ver con el trabajo y los debates que se dan en el marco de esa comisión. Eh, y quería partir por algunos alcances conceptuales o definiciones conceptuales que el país ya tiene en estos temas y que pueden posicionar de alguna manera la discusión que hagamos después. Como ustedes saben, el país cuenta con una política nacional de ordenamiento territorial, que es una política bastante reciente, aprobada recientemente, podríamos decir unas políticas, hablando si los recientes como dentro de los últimos 5 años, y ahí se provee una definición de territorio que lo define como el espacio geográfico circunscripto a una región o país, a su sociedad y a sus comunidades, que constituye el soporte y recurso básico de una visión común que tiene ese país, el ámbito de vida y el despliegue de todas las prácticas sociales, ambientales, económicas y culturales que se desarrollan en esas comunidades. También incluye su paisaje, su identidad y cómo esto queda plasmado en la memoria personal y colectiva, y también refiere esa definición a que el territorio es también una construcción social, o sea, es algo que se va generando de acuerdo a cómo las personas que lo habitan y que lo viven, lo perciben y lo definen de alguna manera, y que resulta de esta interacción dinámica que se da entre las comunidades, las actividades económicas que desarrollan y el territorio como recurso físico, como recurso natural, en el cual estas actividades se desarrollan y estas personas viven. Aparte, esta definición dice que en el territorio se entremezclan aspectos funcionales de administración y de gestión, y que es el Estado el que tiene que manejar y administrar este territorio, y con fines de bien común de los individuos, del conjunto de la sociedad, y velando por una gestión armónica y equitativa. Y aparte, ya como lo más concreto, dice que este territorio no incluye solamente el espacio terrestre, sino también el espacio marítimo y el espacio aéreo, también el subsuelo marino y el subsuelo terrestre. Entonces, como ustedes ven, la definición de territorio en Chile, en el marco de sus políticas, es una definición bien amplia y que, como bien decía Guillermo, no estamos hablando solo de lo físico, estamos hablando también de las comunidades que allí viven, de las apreciaciones culturales que se hacen de ese territorio. Es una definición mucho más amplia de territorio que va mucho más allá, como decimos siempre, de un mapa o de un plano, sino que tiene que ver con algo, un proceso vivo y dinámico. Y a su vez, hay otra definición que tiene que ver con los temas que tenemos acá en este foro y particularmente en la presentación de hoy, que tiene que ver con desarrollo sustentable. Todas estas definiciones, las cuatro, hay dos más que voy a conversar un poquito después, las pongo fundamentalmente porque son términos que usamos mucho, pero no necesariamente todos estamos pensando lo mismo cuando hablamos de territorio. Por ejemplo, en mi experiencia, el trabajo que hemos tenido en todos los temas de ordenamiento territorial, muchas veces cuando se habla de territorio, se está pensando en límites administrativos. Si ustedes ven esta definición, no está hablando precisamente de territorio entendido como regiones, comunas, provincias, sino que está hablando de territorio en otros términos. Entonces, súper importante aclarar que cuando estamos hablando de territorio, en el marco de las políticas que vamos a conversar un poquito más adelante y todo, estamos hablando de esta percepción de territorio, y cuando hablamos de regiones, comunas, etc., estamos hablando de una dimensión administrativa de ese territorio, que es algo mucho más amplio. Y lo mismo pasa con una debatida definición que tiene que ver con desarrollo sustentable. Yo, más que meterme en el debate de la sustentabilidad, sino un tema que me interesa muchísimo, he hecho mi tesis en ese tema. Mi tesis, cuando vine a estudiar a Chile, fue en políticas públicas para la sustentabilidad, y fue particularmente en ver qué discursos había detrás de este concepto tan amplio de desarrollo sustentable y cómo las distintas maneras de ver este mismo concepto podían tener detrás modelos de desarrollo muy diferentes, todos bajo esta misma palabra, pero que significaban muchas cosas distintas
en distintos países o en distintos marcos, podríamos decir, conceptuales, y después en las políticas, la manera en que eso se apropiaba también tenía diferencias bastante significativas. Entonces, es un tema y un debate súper interesante para que se va viendo en todas las instancias que me ha tocado participar en este foro, en estos foros que están desarrollando desde el CER, y creo que no se agota para nada con estas tres definiciones que voy a poner. Pero Chile tiene ya una definición, podríamos decir, legal de desarrollo sustentable, que está en la Ley General de Bases del Medio Ambiente, y que lo define como un proceso continuo de mejora en la calidad de vida de las personas que se basa en la conservación y protección del medio ambiente, incluyendo la consideración del cambio climático sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces también es una definición bastante rica, podríamos decir, de desarrollo sustentable, porque incluye cosas que tienen que ver con calidad de vida, cosas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Fundamentalmente es interesante porque lo define como un proceso continuo, entonces no es algo, no es simplemente una meta que tenemos que alcanzar, sino que es algo que constantemente estamos tratando de llegar a o que estamos desarrollando. Y también incorpora esta idea de no comprometer las necesidades de las generaciones futuras, que para quienes han visto temas de debate sobre desarrollo sustentable sabrán que este es un término que surge en los años 80 y que es acuñado de alguna manera por primera vez en un informe que emana del Sistema de Naciones Unidas, que se llamó el informe Brundtland, que era un informe que se hacía en el contexto de los años 80, después del contexto de los 70, donde había una crítica importante al tema de los límites que se podía tener como planeta al crecimiento económico, un debate respecto de cómo incorporar las consideraciones de medio ambiente en estos modelos de desarrollo que estaban en esos momentos, y el informe Brundtland acuña este concepto de Sustainable Development en el inglés y lo define, bueno, el informe completo define ese concepto, no es que está definido solo en esta frase, sino que el informe aborda cómo hacer un desarrollo más sustentable, pero cuando la definición más popularizada, digamos, del informe Brundtland es esta, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de que puedan ellas mismas también satisfacer sus propias necesidades. Entonces, la traje aquí porque la definición que adoptamos en Chile por desarrollo sustentable también se basa, al incorporar esta idea de las necesidades de las generaciones futuras, en estas primeras definiciones que acuñaron este concepto en los años 80, cuando se empieza a desarrollar este concepto y que luego es adoptado ampliamente por políticas públicas en todos los países del mundo. Después fue traducido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, después fue en los actuales objetivos de desarrollo sostenible que tenemos hoy, etc. Y lo que me interesa particularmente de esto es que aquí no estamos hablando, como después se apropian muchas políticas, como una visión un poco más restringida, que es mezclar lo ambiental con lo económico y con lo social, sino que estamos hablando de cosas mucho más difíciles de bajar a un marco de políticas, que es, por ejemplo, cómo aseguramos de no comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Ahí necesitamos tener un pensamiento a muy largo plazo. Tenemos que también tener precisados cuáles son esas necesidades. Las de las generaciones futuras van a ser las mismas de ahora. ¿Las necesidades son iguales para todos y son iguales en todos los países, o son definidas más bien culturalmente? Las necesidades en África son las mismas que las necesidades en Estados Unidos, las mismas que tenemos en Chile. Entonces hay un montón de otros eh, ámbitos, podríamos decir, de discusión en torno al concepto de desarrollo sustentable, que van mucho, cala mucho más profundo en los modelos de desarrollo y en las respuestas que podemos tener, que quizás esa apropiación que se ha hecho un poco más pragmática o práctica cuando decimos desarrollo sustentable es lo ambiental con lo social y con lo económico. Y en mi experiencia de haber participado en procesos de política pública, creo que todavía es necesario evangelizar respecto al concepto de desarrollo sustentable, porque muchas veces se toma de una manera muy liviana. Incluso releyendo este informe Brundtland de los años 80, uno puede ver que lo que había ahí era una crítica importante al modelo de desarrollo y unas propuestas un poco más profundas respecto de cómo modificarlo. Y también igual fue criticado de alguna manera desde los más ecologistas profundos respecto de que igual seguía con este concepto de crecimiento económico y que no quería, que era una manera como elegante de salir de estos debates de los 70 en que había una idea mucho más fuerte de poner límites al crecimiento, y que esto de alguna manera trataba de compatibilizar que se podía seguir teniendo crecimiento económico si contemplamos lo ambiental y lo social de otra manera. Entonces, aún
aún aceptando que el informe Brundtland trata de compatibilizar esto y no es un cambio a lo mejor demasiado profundo de los esquemas de desarrollo que había hasta el momento, aún así uno podría decir 30, 40 años después que algunas de las apropiaciones que se hacen ahora del término son incluso más light que las que tenía el propio informe Brundtland cuando surgió en sus inicios. Entonces, eso también creo que es un tema a debatir y a dejar instalado cuando hablamos de sustentabilidad, de qué enfoque o tipo de sustentabilidad estamos pensando. Las siguientes conceptualizaciones que por ahí es bueno tener a la cabeza antes de partir con lo demás que voy a presentar, tienen que ver con qué entendemos por ordenamiento territorial, que es el centro de lo que vamos a estar conversando hoy. Y también, a partir de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Chile cuenta con una definición y esta política está aprobada por un instrumento legal, administrativo, normativo, o sea que podemos decir que es la definición que tenemos en nuestro marco legal y que afortunadamente también lo define como un proceso técnico-político que orienta la toma de decisiones para poder organizar y expresar espacialmente la visión de desarrollo que tiene el país, y si lo hacemos en la región, es la visión de desarrollo que tiene la región, permitiendo la definición y orientación de la ocupación espacial de ese territorio, tanto en su organización temporal como espacial, también cómo se organiza ese espacio a lo largo del tiempo, con una proyección estratégica de largo plazo, y también permite el ordenamiento territorial en el marco nuestro, es determinar un conjunto de reglas y orientaciones para compatibilizar esta relación entre el desarrollo económico, social y ambiental, y también la parte institucional y de gobernanza, propiciando una articulación entre las políticas, planes y programas. O sea que la definición de la PRINOM también define a ordenamiento territorial como un proceso, no solamente como una, no solo, y sobre todo como un proceso técnico-político, un proceso de acuerdos, de tomas de decisiones. No es un ejercicio de hacer mapa, de hacer plano y de zonificar, sino que es algo mucho más amplio que eso. Y esto que está en una definición plasmada en una política, a los que nos ha tocado participar del proceso de elaboración de esa política, que fue un proceso que llevó 2 periodos de gobierno y afortunadamente fue 2 periodos de gobierno de colores bien distintos, uno más de izquierda, uno más de derecha. Creo que el hecho de que haya sido discutida esta política durante 2 periodos de gobierno hace que lo que hoy tenemos como política de ordenamiento territorial podría decirse que ha sido pasado por el sedazo de una visión muy amplia de actores y de distintos colores políticos, y que es lo que se ha llegado a consensuar, y que afortunadamente al inicio, también en estos debates de qué íbamos a entender como país por ordenamiento territorial, surgían 2 cuestiones fundamentales. La primera es que al no tener una política explícita de desarrollo territorial, o sea, qué es lo que el país se plantea para su desarrollo, o de desarrollo nacional más bien, era muy difícil aterrizar toda una política de ordenamiento territorial que se supone que se hace en función de esa visión de desarrollo. Y, y el otro debate es que hay una cantidad enorme también de definiciones de ordenamiento territorial en el contexto internacional y no todas coinciden. Por ejemplo, en esos momentos, eh, el país que más tenía desarrollado a nivel latinoamericano temas de ordenamiento territorial era Colombia, que había partido hace varios años con su política de ordenamiento territorial y sus planes regionales, sus planes de ordenamiento territorial, pero si uno mira la visión que tenía la definición o el modo de hacer ordenamiento territorial en Colombia, es mucho más parecida a lo que nosotros tenemos como instrumentos de planificación urbana a una escala mucho menor y con un enfoque mucho más regulador de usos de suelo. En Chile, en esa discusión, en ese momento que no se sabía para dónde íbamos a arrancar, había un grupo grande que estaba, o sea, un grupo de actores de alguna manera que pensaba que ordenamiento territorial era eso, era un proceso mediante el cual uno asignaba usos del suelo en el territorio y casi que iniciábamos hablando de la penota, hablando de en qué escala íbamos a hacer los mapas y en qué escala íbamos a hacer las zonificaciones de todo el territorio nacional. Y a través de los debates se vio viendo que había otros enfoques de ordenamiento territorial que justamente apuntaban un poco más a esto, a un proceso técnico, político, de toma de decisiones y de consenso respecto de hacia dónde queremos que se desarrolle el país y por ende cómo organizamos el territorio en función de esa visión de desarrollo. Entonces, esta es la definición y la orientación que tienen hoy por hoy en Chile nuestro marco legal para el ordenamiento territorial. Por otro lado, hay otra definición aquí que todavía no está tan plasmada,
la Política Nacional de Ordenamiento Territorial tuvo como dos versiones, podríamos decir. La primera durante los primeros 4 años de gestión de la Comicidit, y luego esa versión fue como ajustada durante los segundos 4 años debido al cambio de gobierno. Entonces, en la primera versión figuraban muchas más definiciones respecto a lo que es gobernanza territorial, que fueron quitadas de la segunda versión, que es la que está actualmente vigente. Entonces, esta definición emana más de aquellas primeras discusiones que se dieron en esos primeros 4 años, que después no quedó plasmada tan explícitamente en el texto de la política, pero es una definición que creo que es muy útil para también lo que vamos a conversar, que es gobernanza territorial. Si el ordenamiento territorial es este proceso de casi de planificación espacial del territorio en función de una visión de desarrollo del país, la gobernanza territorial es cómo nos organizamos para poder lograr aquello, para poder lograr ese desarrollo territorial y ese ordenamiento territorial. Entonces incluye todo el entramado de actores públicos, privados, de la sociedad civil, incluso que no son solamente actores locales, hay actores internacionales que también influyen en nuestro desarrollo territorial a través de los acuerdos que tenemos con otros países, de acuerdos que tenemos a lo mejor en la región más amplia, etc. Y estos actores participan de estos procesos de toma de decisiones explícita o implícitamente sobre los territorios, y también operan a distintos niveles. O sea que la gobernanza territorial también tiene que considerar cuáles son los distintos niveles en los que se ejerce el ordenamiento territorial, el desarrollo territorial. En nuestro caso lo tenemos bastante vinculado a lo que son los niveles administrativos, y aparte incluye la gobernanza territorial todos estos acuerdos, todo lo que tiene que ver con gestión territorial, con los acuerdos institucionales, qué institucionalidad tenemos, qué instituciones tenemos para hacer esto, qué leyes tenemos, qué normativas, qué mecanismos tenemos, qué políticas tenemos, qué planes, qué programas, de qué manera hacemos todo aquello. Entonces, esta definición también amplia de gobernanza territorial no es solo institucionalidad, no es solo cómo nos organizamos como instituciones, sino también cómo participamos, cómo comunicamos estos temas, cómo tomamos esas decisiones, qué instrumentos contamos, a qué niveles lo hacemos. Esto es un poco una síntesis de estos 4 enfoques, y aquí tenía algunas cosas muy breves que un poco ya las comenté respecto a los enfoques de sustentabilidad. Ni bien surgen en los años 80 las primeras como diagramas que quieren de alguna manera ilustrar de qué se trata el desarrollo sostenible, ya se empieza como a reducir a estas 3 dimensiones del desarrollo sostenible, y también se empieza a dar un debate que dura varios años, yo creo que hasta el día de hoy, respecto de qué es y cuál es la mejor manera de hacerlo operativo. Entonces partíamos como que estos diagramas más básicos incluían como el ámbito ecológico o ambiental, el social y el económico, y eran como 3 grandes grupos que las políticas y las acciones de los estados y de las comunidades y de las sociedades debían hacerse cargo de una forma equilibrada. Después surgieron críticas de alguna manera a esa manera de verlo, diciendo que, que apuntaba a una sostenibilidad débil, porque al equiparar al mismo nivel estas 3 dimensiones no estábamos considerando que la naturaleza y la tierra tienen unos límites físicos y naturales que están por encima de todos los arreglos que como sociedad y como economía podemos hacer. Entonces surgieron unos enfoques que, en vez de tener estos 3 circulitos concéntricos, decían, no, los límites naturales y los límites ecológicos que impone nuestra realidad y el planeta en el cual vivimos, están como por encima o contienen a todas las posibilidades de arreglos de sociedad, sociales y económicos que podamos hacer. Entonces, esto mismo ya muestra como un cambio en los enfoques, y cuando uno mira la manera en que después se construyen las políticas públicas, uno también puede ir viendo si estamos adoptando uno u otro de acuerdo a qué definiciones se dan en esos marcos de política. Y incluso se han dado enfoques mucho más complejos, bueno, aparte de estos enfoques que estoy solo mostrándolo de manera gráfica, algunos de estos enfoques que se pueden visualizar en un gráfico, por supuesto que hay un desarrollo enorme de principios para la sustentabilidad, de qué es lo que hace que una sustentabilidad sea más fuerte o más débil, en los arreglos institucionales que se hacen en función del desarrollo sostenible, etcétera. Pero este también me interesa traerlo porque los enfoques, podríamos decir, más actuales de desarrollo sustentable ya no podrían hablar o no hablan, no debieran hablar solamente de lo ambiental, lo económico y lo social, sino que después de 40 años de discusión sobre estos temas, todo lo que tiene que ver con lo institucional, con la participación, con la gobernanza, también es un ámbito que no puede dejarse de lado cuando hablamos de desarrollo sostenible. Entonces, un poco lo mencionó Guillermo también al principio. Entonces, hay otros enfoques como este que se muestra en un gráfico piramidal,
que quizás son mucho más operativos o mucho más ricos para poder también incorporarlos en los procesos de política pública y en los procesos de debate sobre temas de desarrollo sustentable. Y otra de las cosas que es importante considerar, que tiene que ver con algo más pragmático también respecto de qué es, cuáles son estos niveles de decisión y de gestión territorial, y que también parece que es algo que debiera estar totalmente conocido y aprendido de la misma manera por todo el mundo, pero también en los procesos de política pública todavía o existe mucha confusión, podríamos decir, o distintas visiones respecto de cuáles son las escalas en las cuales se toman estas decisiones, y por qué es importante en el territorio, en las decisiones territoriales, considerar que se dan de manera diferente en estas distintas escalas y a través de estos distintos instrumentos. Entonces, traigo esta lámina para mostrar que las decisiones territoriales van desde escalas más estratégicas hasta con una visión más amplia de los temas y de las materias que están en la agenda territorial, hacia una visión más restringida. Entonces, podríamos decir que las políticas y las estrategias y todo el marco normativo y de leyes que tenemos para el ordenamiento territorial son como el elemento más amplio, más orientador y con una visión más estratégica que tenemos respecto del desarrollo del territorio, que luego se debieran materializar a través de planes que ya tienen un foco un poco más operativo en la gestión y en cómo lo vamos a realizar, a aquello que definimos, a lo que queremos llegar, a los fines que están en esas políticas y estrategias, y los planes ya debieran orientarse un poco más a cómo lo hacemos. Y lo mismo pasa con los programas y en la escala más puntual son los proyectos. Muchas veces, cuando no tenemos este marco de políticas y estrategias más generales, más orientadoras, y en algunos modelos también de desarrollo podemos decir que se favorece que solo a través de los proyectos hacemos el desarrollo de los territorios, o solo a través de acciones o de planes sectoriales se puede tender al desarrollo de los territorios. Y en esto vamos a ver un poquito más adelante que hubo un giro, podríamos decir, en los últimos 10, 20 años en Chile, a tener una mayor conciencia de que necesitamos una visión más amplia, más integrada y más estratégica, y que no solo a través de los proyectos podemos hacer el desarrollo de los territorios, sino que también necesitamos una planificación territorial y un ordenamiento territorial de un nivel más estratégico que pueda de alguna manera tener, resguardar que haya algunos fines y principios comunes que cuando estos proyectos lleguen a los territorios también se inserten en los territorios en el marco de unos fines y de unos principios más generales y comunes y estratégicos y de largo plazo que se hayan definido. También es importante considerar que todas estas políticas, estos planes, estos programas suponen riesgos y oportunidades, o sea, debieran considerar qué riesgos y qué oportunidades hay en esos territorios para ser elaborados, y tienen también distintos niveles de impactos o de áreas de influencia. Uno supondría que los proyectos tienen un nivel de impacto mucho más local, por ejemplo, que lo que es una política nacional que debiera de alguna manera estar pensando en los impactos en el territorio en su conjunto. Y es por eso, por ejemplo, que en términos de evaluación, en Chile contamos con herramientas distintas para evaluar, por ejemplo, lo que es el impacto de los proyectos, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, respecto a lo que es el impacto o la articulación o la integración entre políticas, que es, por ejemplo, una herramienta que sirve mucho para el otro nivel, es la herramienta de evaluación ambiental estratégica. Entonces, esto es importante precisar porque muchas veces cuando hablamos de ordenamiento territorial también hay que tener en consideración que no es lo mismo hacer una política nacional de ordenamiento territorial que hacer un plan regional o que hacer ordenamiento territorial en una escala mucho más acotada, en la que quizá se puede llegar a un nivel a lo mejor de definiciones de uso de suelo o de otras cosas que no tienen que ver con las definiciones que se hacen en una escala un poco más amplia. Y otra de las consideraciones importantes para el tema de las decisiones territoriales, la gobernanza y la gestión territorial, es que también requieren tener como algunos principios, eh, y así es como se está de alguna manera abordando desde estas políticas y desde el desarrollo que se ha hecho en temas de ordenamiento territorial en los últimos años en el país, y es que es importante como tenerlo siempre en cuenta cuando estamos pensando en políticas que tengan impacto en el territorio. Por un lado, es que la gestión territorial, el ordenamiento territorial permiten integrar un montón de acciones sectoriales o de otras iniciativas o orientaciones que se hacen de una manera
compartimentadas del Estado y que el ordenamiento territorial permite verlas en conjunto y tomar decisiones considerando varios layers de decisión de alguna manera. Entonces se pueden abordar las compatibilidades que hay entre distintas cosas que queremos desarrollar en el territorio y lo que es el territorio en sí. Se pueden abordar visiones comunes, se puede aportar en disminuir conflictos, en tener miradas de mayor largo plazo, en definitiva, en función de construir estos territorios sustentables que puedan también satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, y una visión más amplia, la de ordenamiento territorial y gestión territorial, pero que es complementaria con la visión que aportan también los proyectos. No es que hay que elegir entre una cosa y la otra, sino que ambas cosas tienen que estar a distintas escalas y a distintos niveles. A su vez, esto que la gestión territorial es un proceso tal cual como se define también para ordenamiento territorial, no es solo un informe, no es un mapa de actores, es un proceso de acuerdos políticos, técnicos y de toma de decisiones, y que requiere, sí o sí, que esto también lo hemos dicho, una visión estratégica. O sea, se requiere pensar a largo plazo y se requiere focalizarse en aquellas, porque el territorio lo es todo, entonces tampoco cuando hacemos planificación y gestión territorial, si nos perdemos en el todo, podemos llegar también a quedar perdidos en ese camino. Entonces se requiere eh, focalizarse en aquellos elementos más estratégicos que pueden realmente orientar hacia esa visión de desarrollo territorial que se busca. Eh, Requiere un proceso de análisis y evaluación de ese nuevo territorio, o sea, prospectivo, de ese nuevo territorio que se quiere construir y qué son todos los elementos más estratégicos que pueden aportar para llegar a ese nuevo territorio que se quiere construir. ¿Por qué es necesaria la planificación y el ordenamiento territorial y particularmente en Chile? No llegué a integrarlo, pero hace poco estuvo en un seminario que está grabado y que también los invito a verlo, que se hizo con la Comicivit, temáticas de ordenamiento territorial a propósito de los 10 años de la Comicivit, y tuvimos un invitado internacional que se llama Vincent Martín, y que él mostraba algunos ejemplos europeos, y por ejemplo mostraba el ejemplo de Holanda, y decía que en Holanda desde los años 30 están haciendo ordenamiento territorial o planificación espacial, y que ya llevaban como una cuarta generación de políticas nacionales de ordenamiento territorial en el país. Nosotros estamos recién estrenando la primera, que todavía ni siquiera cuenta con un plan de implementación. Entonces estamos, podríamos decir, años luz. Todavía acá estamos discutiendo si es que se necesita hacer ordenamiento territorial, y en Europa ya lo vienen haciendo hace varias generaciones de políticas nacionales y desarrollando varios distintos tipos de instrumentos a distintas escalas. Y cada vez más, él mostraba, por ejemplo, un informe que hizo la Comunidad Europea hace poco, y mostraba que la mayoría de los problemas que tenían de integración territorial, problemas que tenían de asignación de recursos, a lo mejor en proyectos súper caros que no llegaban a tener los impactos que se esperaba que tuvieran a nivel territorial, etcétera, resumía ese informe que la mayoría de las causas de esos problemas era la falta de una planificación estratégica efectiva. O sea, él comentaba también ahí que en los años, que a los años 2000 se había debatido hacia una visión un poco menos planificadora y un poco más de que pase lo que pase en el territorio, que el territorio siga organizando todo, y que después ahora están justamente en un proceso de volver a una conciencia de una necesidad de planificar los territorios para poder desarrollarlos en el largo plazo y para poder afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades que los territorios ofrecen. Entonces, cuando uno piensa por qué hacer esto en Chile, cuando se empezó a discutir la PNOD, una de las cosas que se decía mucho era que acá todavía no teníamos que preocuparnos de eso, porque en realidad primero teníamos que desarrollarnos, porque era más importante el desarrollo que estar viendo cómo nos ordenábamos en el territorio, sino que como que todo lo que llegaba al territorio tenía que ser admitido porque necesitamos primero crecer en nuestro PIB, por ejemplo. Entonces, eso para un territorio tan diverso y tan extenso como Chile trae mucho riesgo. Es necesario hacer ordenamiento territorial por empezar, porque ninguna decisión que uno tome desde una política muy genérica a nivel nacional puede ser compatible con toda la diversidad territorial que tenemos en el país. Entonces necesitamos que también desde los distintos territorios, desde las distintas regiones, se puedan tomar decisiones que tengan que ver con sus particularidades territoriales más específicas. Y esta aplicación es bastante conocida, de truesize.com, que está en internet y que permite ver, por ejemplo,
la escala de un país y cómo se compara, si uno lo superpone, puede mover como la escala de ese país a otros países, porque ustedes saben, las representaciones de los planisferios, de los mapas, deforman lo que es la escala real de cada uno de estos países, pero cuando uno mueve aquí Chile, por ejemplo, y lo lleva hacia Europa, sucede que nuestro país, este país que es una franja estrecha y larga, abarcaría en superficie casi desde lo que es el norte de África hacia lo que es el norte de Finlandia. O sea, atravesamos una cantidad de climas y de geografías que si estuviéramos en Europa estaríamos atravesando por lo menos 10 o 11 países y toda esa diversidad cultural, territorial, que uno la tiene súper claro porque claramente no sabe que en el norte de África, la cultura, el territorio, las costumbres, los arreglos institucionales son súper distintos a los que podemos ver en Suecia o en Finlandia. Aquí en Chile lo tenemos todo condensado en un solo país. Y hasta hace muchos años todo eso operaba sin ningún tipo de política de ordenamiento territorial, sin una política nacional de desarrollo territorial, sin ninguna visión de cómo queríamos el futuro de todos esos territorios tan diversos. Entonces, o sea, estoy exagerando, tampoco es que no hay ninguna. Los programas de gobierno, por ejemplo, son una visión de desarrollo futuro, los distintos programas de gobierno constituyen de alguna manera una visión de desarrollo territorial, pero exagerándolo, quiero decir que todo este territorio tan diverso, tan extenso, con distintas culturas, requiere pensar cómo lo vamos a desarrollar y de qué manera lo vamos a organizar, solo para poder atender, o sea, no solo para eso, pero entre otras cosas, para poder atender a esa enorme diversidad que tiene. Aquí hay algunos datos respecto de cuáles son estos desafíos de diversidad territorial. Tenemos de norte a sur más de 20 climas distintos que corresponden a 4 grupos climáticos distintos, todos presentes en nuestro país. Hay países enteros que quizá tienen un solo grupo climático, todas sus variaciones climáticas corresponden a un solo grupo, nosotros tenemos 4. Después, 129 grandes cuencas continentales, 127 tipos diferenciados de ecosistemas, una diversidad productiva, la minería metálica, silvicultura, pesca y agricultura, producción agropecuaria, temas de manufactura vinculadas fundamentalmente al desarrollo de servicios, un desarrollo de infraestructuras para este tipo de actividades productivas que también es diferenciado de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollan en cada región. Aparte tenemos la particularidad de que somos un país que tiene es uno de los países que tiene una alta vulnerabilidad al cambio climático y también nos califica, dentro de estos índices mundiales que se hacen, es un país que está calificado como un país de riesgo muy alto también, comparado con otras naciones. Estábamos en el puesto 26 entre 171 naciones que comparan este índice. Entonces tenemos necesariamente invertir parte del PIB nacional a mitigar estos efectos de las catástrofes. Y, bueno, bien se sabe que muchas veces cuando se hacen estos análisis de costo-beneficio, el planificar y el prevenir esos riesgos muchas veces es más económico que el invertir en mitigar los efectos después de que sucedieron. Así que eso también es otro de los motivos por los cuales es necesario fortalecer lo que es la planificación y el ordenamiento territorial. Y por otro lado, tenemos una división administrativa muy marcada en lo que ha sido nuestro proceso de planificación. 16 regiones, 56 provincias, 346 comunas. Un 20% de esas comunas son fronterizas por las características que tenemos en la forma del país. Y también está caracterizada esta diversidad regional por una desigualdad, que la PNOD habla fundamentalmente de eso, las identidades territoriales que hay en el país. Y aparte tenemos una desigualdad social, podríamos decir, estaba en el puesto 33 Chile, en el rango de países con mayor desigualdad, el índice de Gini. Y respecto de lo que es otros desafíos, podríamos decir, para lo que es la planificación del territorio, tenemos esta particularidad que tenemos un territorio que es eminentemente rural, un vasto territorio y tenemos la población muy concentrada en los centros urbanos. El 99,7% del territorio es rural y solo un 0,3% del territorio nacional es urbano. Y a su vez, la población urbana, esta población que habita en esa pequeña porción del territorio, constituye el 87,8% de la población del país, o sea, solo un 12% de la población habita en territorios rurales o de población rural. Aparte,
tenemos un porcentaje bajo del territorio nacional que está normado por instrumentos de planificación territorial, que son estos instrumentos que están en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si uno lo ve, ahora, claro, si uno en vez de analizar el territorio que está normado por un instrumento, analiza la población que se encuentra asentada en un territorio normado por un instrumento, por supuesto que sube, porque nuestra población es fundamentalmente urbana. Pero si estamos hablando del conjunto del territorio del país, un porcentaje muy bajo de ese territorio nacional, que no es solo población, porque el territorio tiene recursos naturales, productivos, etcétera, que nos interesa para el desarrollo futuro, un porcentaje muy bajo está normado y el resto no está normado por instrumento de planificación territorial, está afectado, por supuesto, por otras políticas, leyes, planes, programas, pero no por un instrumento que de alguna manera regule su uso como lo hacen los IPT. A su vez, tenemos un porcentaje bastante más importante y que va a crecer seguramente a través de los procesos de planificación ecológica que se van a dar a partir de la nueva ley. Eh, Cerca de un 20% del territorio nacional se encuentra protegido por ley por su valor natural, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, los santuarios de la naturaleza, etcétera. Y tenemos una particularidad que no muchos países tienen, que un 53% del territorio nacional es de propiedad fiscal, o sea que el Estado cuenta con potestad sobre más de la mitad de su territorio nacional y casi todo ese territorio se encuentra, por supuesto, fuera de las áreas urbanas, un 27,5%. Después tenemos una parte importante, casi un 13% de la población que pertenece a pueblos originarios, en el último censo 12,8, igual que en el censo anterior, y que también tenemos unos instrumentos territoriales que se han desarrollado para acoger estos territorios indígenas, que son las áreas de desarrollo indígena. Tenemos 11 declaradas en el país, y en las características un poco más, podríamos decir, sociales, poblacionales. El último censo ha demostrado que sigue la tendencia de envejecimiento de la población, que hay una moderación igual en el ritmo de crecimiento de la población. Si uno lo compara desde los años 90 hasta ahora, ha ido creciendo con un menor índice de crecimiento, pero esa población que ha crecido pero se sigue manteniendo, que cada vez tenemos población, ha crecido el tramo de población de 65 años o más y ha disminuido el tramo de población de 14 años o menos. Aparte, en términos migratorios, Chile ha pasado de ser un país de tránsito en los años 2000 a un país de destino para migrantes. Ha crecido en 2002, el porcentaje de migrantes era de 1,27% y ahora en 2023 era 9,9%, se ha incrementado, y lo de pueblos originarios que yo le dije. Entonces, estos datos muestran que el desafío del ordenamiento territorial es un desafío que tiene que atender a unas particularidades bien interesantes en el país. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial menciona varios de esos desafíos y se hace cargo a través de sus lineamientos de varios de esos temas, pero es una política que, por supuesto, hay que implementarla, no solo declararla. Eh, Otro de los motivos por los cuales es necesaria la planificación y el ordenamiento territorial tiene que ver con hacer este salto de una visión de proyecto a proyecto a una visión un poco más integral del territorio, que nos permita justamente anticiparnos a muchos de los conflictos y los impactos y los problemas que tenemos con la instalación de proyectos. Entonces, bueno, ahora hay un ejemplo de varios de los problemas que se tienen con proyectos de inversión y cómo, o otro ejemplo que se menciona recurrentemente, cómo algunos sectores, por esta falta de planificación y anticipación, terminan constituyéndose en zonas de sacrificio, porque justamente se concentran actividades que tienen impactos negativos en sectores muy específicos, y eso podría ser planificado con antelación y evitar que eso ocurriera y no estar después atendiendo a los impactos de esa zona de sacrificio y cómo las revertimos, que es mucho más complejo en el tiempo. Entonces, otro de los motivos es justamente poder anticiparnos y poder prevenir, y que se pueda ver también el efecto acumulativo entre distintos proyectos, porque ustedes saben, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental evalúa cada uno de sus proyectos de su mérito, pero de forma aislada, y no tenemos una planificación en este momento que pueda anticipar un efecto acumulativo de esos proyectos en un territorio específico. Y aparte, no es solamente para
resolver problemas, como podrían ser los problemas que podríamos tener o los conflictos que podríamos tener por la instalación de proyectos, sino también para abordar oportunidades. El ordenamiento territorial nos permite también abordar oportunidades en los territorios. Por ejemplo, esto muestra, esto es una gráfica que está hecha por el Consejo Minero, pero que han hecho un análisis en las regiones fundamentalmente del norte del país, de donde estaban los proyectos de desaladoras, y allí hay una actividad que se requiere, que se está instalando, pero que no ha sido planificada de una manera, digamos, integral a nivel nacional. Nadie se puso a pensar, bueno, dónde debieran estar, cuántas debían ser, cómo las regulamos, etcétera. Todavía no, están, no se ha desarrollado una planificación más integrada de eso, y podría haber una oportunidad allí para integrar, por ejemplo, algunas infraestructuras compartidas, para pensar se piensa proyecto a proyecto de qué manera cada planta desaladora puede, por ejemplo, aportar al consumo de agua humano en las localidades que están vecinas, pero no lo estamos pensando de una manera un poco más integrada y sistémica, y hay una oportunidad allí a través del ordenamiento territorial para que cuando surgen estos nuevos iniciativas de inversión, de desarrollo, se puedan hacer de una manera un poco más integrada o incluso más estratégica. Lo mismo nos está pasando con el tema de hidrógeno verde en Magallanes. Hay va a ser una industria que ya se está desarrollando en varias regiones del país, y fundamentalmente en esa región. Esta imagen muestra mucho, que parece casi que un lienzo en blanco, en la cual va a llegar, y esa industria va a requerir puertos, va a requerir una infraestructura importantísima, va a generar asentamientos humanos, va a generar. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Esos asentamientos se van a armar nuevas ciudades, porque hoy por hoy están en el medio de la nada algunos de estos proyectos. Vamos a propiciar que se generen ciudades, donde vamos a propiciar que la gente vaya y venga de Punta Arenas hacia los asentamientos, vamos a propiciar que haya, como se hizo con el desarrollo minero en el norte, campamentos de trabajadores de esta industria, y gente que vaya y que conmute entre Santiago y Magallanes toda la semana para trabajar en estos esquemas de 3 días y 4 días en el trabajo y de vuelta a la región. Entonces, esas decisiones que tienen que ver con el desarrollo de ese territorio, con una presión de inversiones o de una industria que esté interesada en un territorio que ya está llegando, y hay un montón de proyectos que se están evaluando, debieran ser consideradas en el ordenamiento territorial y pueden ser tomadas como una oportunidad y no como un problema o como un futuro conflicto. Bueno, y aquí aterrizando un poco más a Chile, aquí extraje estas láminas de la Comisivit, porque de esta presentación de los 10 años, porque un poco se hablaron estos temas, y lo que se presentaba allí es que el país no parte de cero con ordenamiento territorial y con esta visión más integral de los territorios, sino que viene hace varios años transitando hacia una visión un poco más integrada de las temáticas territoriales. Fundamentalmente todo lo que fue la institucionalidad ambiental en Chile empezó a incorporar, y el debate ambiental en los años 90, a partir y la generación de la Ley General de Base del Medio Ambiente, la creación de la CONAMA, que derivó en el año 2010 en la creación de un ministerio, instaló estos debates de la necesidad de una visión de desarrollo sustentable, de una visión más integrada del accionar del Estado. Se creó el Comité de Ministros de la Sustentabilidad para orientar a ellos, se creó la herramienta de la evaluación ambiental estratégica, que también supone una visión mucho más integrada de las distintas políticas, planes y programas que operan en un territorio cuando uno tiene que desarrollar un nuevo instrumento, una nueva política, un nuevo plan. En los años 2000 se creó un comité de ministros de ciudad y territorio, que en ese momento integraba solo 5 ministros, los más relacionados a infraestructura, transporte, obras públicas, vivienda, subdere, eran 5 ministerios. Entonces ya se venía transitando hacia esta mirada o a reconocer esta necesidad de una visión y una gestión más integrada del territorio. Y el 2000, incluso se empezaron a desarrollar por 2014 una política nacional de desarrollo urbano y una política nacional de desarrollo rural, que se podría decir que son dos primeras políticas de desarrollo del país orientadas al territorio, con la deficiencia, podríamos decir, que se hacía este corte, podríamos decir, entre lo urbano y lo rural, que en estricto rigor el territorio funciona como un sistema. Entonces era como una mirada focalizada sobre los temas urbanos y otra sobre los temas rurales, pero todavía no teníamos una que tuviera una mirada integradora del territorio. El 2015 lo marco ahí como un año de inflexión, en el sentido de que se crea una nueva institucionalidad de ciudad, vivienda y territorio, y se amplía a 12 ministerios, que más allá de lo administrativo tiene que ver con un convencimiento de que los temas territoriales no son solo temas de obras públicas, de transporte y del desarrollo físico de las construcciones,
sino que también tienen que ver con desarrollo social, con desarrollo productivo, económico, minero. Entonces se incluyen ahí 12 ministerios de una composición mucho más diversa que tienen competencia en el territorio, cuyas decisiones se influyen en los territorios y que no necesariamente se están tomando de forma integrada. Y una de las primeras cosas que se le encarga a la Comicivil es, como estaba en curso la Política Nacional de Desarrollo Rural, y la estaba haciendo en ese momento el Ministerio de Agricultura junto con la Subdere, dice, no, esta política tiene que ser intersectorial y se le encarga revisar esa política y hacerla de forma intersectorial. Entonces son los 12 ministerios los que suscriben finalmente y elaboran la política de desarrollo rural. La urbana estaba recién aprobada, entonces toca hacer su implementación, no sé, en ese minuto no se toca, digamos, la política urbana cuando se crea la Comicivil, pero sí la Comicivil tiene desde ese minuto que se creó en 2015 bajo su alero y como mandato la elaboración y la implementación de las tres políticas territoriales, la urbana, la rural y la de ordenamiento territorial que todavía no existía y se empieza a elaborar en esos años. Y aparte se empieza a desarrollar unos planes regionales de infraestructura urbana y territorial que se desarrollaron entre 2015 y 2018, pero esas fueron fundamentalmente las tareas. En paralelo, esta Comicivil se crea en 2015 a través de un decreto, pero en paralelo se estaba discutiendo en el Congreso la ley de fortalecimiento de la regionalización. Entonces, esta institucionalidad que se creó en 2015 y que se echó a andar en el 2015 y se empezó a elaborar la PENOT y a actualizar la política rural que todavía no estaba aprobada, aparte quedó plasmada cuando en el 2018 se aprueba la ley de fortalecimiento de la regionalización del país, quedó plasmada en una ley y ya la Comicivil se refrenda ahí su conformación por 12 ministerios y aparte se le refrenda ahí el mandato legal que tienen de elaborar e implementar estas tres políticas territoriales. Eh, bueno, y aparte se le asigna el mandato de no solo elaborar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, sino también un reglamento para que los gobiernos regionales puedan elaborar sus planes regionales de ordenamiento territorial. Y más allá de esto, que son los mandatos respecto de la Comisión, lo más importante es que esta ley genera nuevas competencias a los gobiernos regionales en materia de ordenamiento territorial, de desarrollo productivo y también con un enfoque amplio, digamos, de ordenamiento territorial y de desarrollo, le entrega esas competencias a las regiones. Entonces, esta línea de tiempo muestra más o menos que se ha ido evolucionando, primero con todo lo que es la institucionalidad ambiental y ahora con la institucionalidad, podríamos decir, más territorial en esta visión más integrada del territorio y de su gestión. ¿Y qué es esto en términos de gobernanza? ¿Cómo se está articulando hoy? Bueno, por un lado tenemos esta gobernanza, podríamos decir, intersectorial y multinivel, que está constituida por la Comicivil, que tiene 12 sectores en su conformación, y multinivel, porque también se crean a nivel regional comisiones regionales de ciudad, vivienda y territorio, que han tenido, la verdad, un derrotero bastante de altos y bajos en su desarrollo, pero están creadas justamente con esta visión de poder tener también en las regiones una visión mucho más intersectorial en los temas territoriales, que sean presididas por los gobiernos regionales, pero que también estén integradas por los sectores que integran la comisión. Por otro lado, se empieza a trabajar en esto que es la articulación entre instrumentos de inversiones, con estos planes que sean un poco más estratégicos, más orientados a inversiones en función de estas políticas más generales de desarrollo. También se empieza a trabajar en estas definiciones políticas más amplias, que es la PNOT, la PNDU y la PNDR, en tomar estos grandes acuerdos y estos consensos intersectoriales y a nivel país para estos temas, y articulado con la sociedad civil. En un principio, cuando se elabora la PNOT, se constituye un consejo consultivo de la sociedad civil para elaborar esta política, pero la ley mandata que se tiene que constituir un consejo consultivo de la sociedad civil para la Comicivil en su conjunto, para todo su crecer, no solo para la PNOT, y actualmente se ha constituido este Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que es la instancia que actualmente está en interacción con la Comicivil para todas las definiciones que la Comicivil toma. Entonces aquí está un poco el detalle de cuál es la conformación de la Comicivil y las Corecivil, eh, cuáles son los ministerios que la integran. Está presidida por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, pero también está integrada por esas 12 carteras ministeriales y las comisiones regionales que están presididas por el gobernador regional, anteriormente era el intendente, y su secretario técnico es el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, y está integrada por los CEREMIS que componen la Comicivil. ¿Y cómo se articula esto más o menos de esta manera? La Comicivil tiene
12 autoridades, pero a su vez cuenta con una secretaría técnica, una secretaría ejecutiva, interactúa con las Corecivil, el gobierno regional, los que han creado sus Corecivil tienen esta instancia intersectorial y a futuro se espera que tengan también consejos regionales de la sociedad civil para los temas territoriales, pero algunos de ellos ya tienen sus COSOC funcionando de otra manera y no todos están generando esta institucionalidad regional al mismo tiempo, cada región lo va haciendo de alguna manera según sus intereses. Y sí tenemos creado aquí arriba este Consejo Nacional de Desarrollo Territorial que integra lo urbano y lo rural. Había un consejo antes de desarrollo urbano y uno de desarrollo rural por separado, y ahora tenemos un consejo integrado para todos estos temas que está en interacción con las regiones y con la comisión. Estas son las tres políticas en sus distintos estadios de desarrollo. Tenemos la política nacional de UT, tenemos la política de desarrollo rural, que estas dos son las dos últimas aprobadas, y la de desarrollo urbano actualmente está en proceso de actualización porque la política decía que cada 10 años requería ser actualizada y se está actualizando en este minuto porque en 2024 ya se cumplen 10 años desde su primera promulgación. Aquí voy a pasar rápido, estos son los objetivos de las políticas, esto después si les vamos a pasar la presentación lo van a poder ver. Esta es la política urbana de ordenamiento territorial, con su definición de ordenamiento territorial que ya la vimos al principio, con su objetivo. El objetivo de la política es orientar las acciones para desarrollar un territorio armónico, integrado, seguro, resiliente, y a partir de este objetivo se definen cuáles son los ámbitos estratégicos que tiene esta política, que se organiza en torno a 5 ejes estratégicos, que si ustedes ven, no son, tienen de alguna manera una política también orientada al desarrollo sustentable de los territorios, tienen esta visión integral de desarrollo que tiene que ver con lo que es el desarrollo más físico, los asentamientos humanos y cómo operan como sistema, pero también los sistemas económico productivo, el sistema natural, el sistema de infraestructura y logística y el sistema más social, socioterritorial, y que estos 5 sistemas interactúan entre sí y tienen a su vez un sistema transversal de gobernanza que hace que las decisiones que se toman en cada uno de estos ámbitos sean más integradas. Y actualmente se está desarrollando un plan de acción, de implementación para esta política, porque la política está aprobada, pero no tenía un plan más operativo de cómo implementarse. Entonces la Comisión está trabajando actualmente en el plan de implementación de la PNOD y también de la política rural. Cuando se apruebe la nueva política urbana también va a venir seguramente con un plan de implementación. Y aquí justo me quedé, no tengo horario, no sé, Guille, en qué hora estamos, pero me imagino que todavía puedo mostrar esto, si no. Ahí estoy viendo, sí, estoy bien. Aquí está un poco cómo es la bajada de todas estas políticas. Todas las políticas territoriales, digamos, desarrollo urbano, rural y la de ordenamiento territorial refieren a que es necesario tener un sistema integrado de planificación territorial. Y ese sistema integrado ha pasado de estar menos o más integrado también a lo largo del tiempo. Era una necesidad muy patente cuando se elaboraron estas políticas y sigue siéndolo, pero es un sistema que no se echa a andar desde cero, sino que en el momento que se van aprobando estas políticas y se está pensando en este sistema de planificación territorial, ya hay un montón de políticas e instrumentos que ya venían andando desde antes. Entonces, uno de los primeros, voy a ir primero a cuando se elaboró la PNOT, este era el gráfico que acompañaba la PNOT y que de alguna manera mostraba las políticas que estaban vigentes en ese momento y cómo se debieran articular en este sistema integrado. Entonces, por un lado, a la izquierda se establecía que ya hay un marco normativo y legal, que son las leyes general de urbanismo y construcción, la misma ley de fortalecimiento de la regionalización del país, la ley general de base de medio ambiente y muchas leyes que crean distintas políticas y que en concordancia con ese marco legal tenemos políticas territoriales que son las que están en este centro gris, que es la PNOD, la PNDU y la PNDR, y tenemos un segundo nivel, podríamos decir, o un nivel que interactúa con ellas, que son las políticas más sectoriales, pero que tienen que ver también con territorios, por ejemplo, la de uso del borde costero, la política oceánica, las políticas de cambio climático, que tienen que ver con temas territoriales que interactúan con estas políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y rural, pero que también tienen un componente fuerte en lo territorial. Y después tenemos otras que son más sectoriales, que es el tercer anillo, que tienen que ver con temas más, por ejemplo, política energética, política minera, política productiva, con temas de la agenda de desarrollo y que debieran tener todas, por supuesto, también una bajada territorial,
pero que son como de un nivel distinto en lo que era este gráfico. Y después a nivel regional tenemos todo lo que está en verde, las estrategias regionales de desarrollo, las otras políticas y planes regionales, los planes regionales de ordenamiento territorial, y a nivel subregional, los planes intercomunales, los planes comunales de desarrollo, y después a nivel, digamos, a nivel comunal, aquí faltaría todo lo que es los IPT, los PRI, los planes reguladores comunales, los planes seccionales, etc. Este era el gráfico que acompañaba la PNOD con las políticas que estaban en ese momento vigentes o en elaboración, pero se han ido agregando, aparte, esto convive con una cantidad de otros planes sectoriales de menores escalas, que aquí no están puestos todos, están puestos con un título grande, pero eh, hay, podríamos decir, una diversidad enorme y una dispersión bastante grande de instrumentos que tenemos, que todos tienen que ver con territorio y que no necesariamente funcionan de manera armónica. ¿Qué se pretende en el sistema este integrado de planificación y ordenamiento territorial? ¿Cómo se ha ordenado, podríamos decir por lo menos gráficamente o conceptualmente este tema? Es que tenemos algunos, bueno, por empezar tenemos instrumentos a todos los niveles, tenemos algunas leyes que son un poco más mandantes en lo que es el marco normativo de estos instrumentos, que son las que aparecen aquí a la izquierda, pero también tenemos una cantidad enorme de otras leyes y normas sectoriales que también tienen que ver con territorio, pero podríamos decir que estas cuatro de arriba son el cuerpo fundante de lo que es la planificación y ordenamiento territorial, el marco legal en el país en este momento, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que tiene que ver todo con los instrumentos de planificación territorial y urbana, la Ley Orgánica Constitucional, que es donde se incorporaron todo el tema de la PENOT, de las competencias de las regiones, de los planes regionales de ordenamiento territorial, etcétera, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que marcan sus competencias en el nivel comunal, y la ley de marco climático, la ley marco de cambio climático, que también incorpora instrumentos de planificación, incorpora también de qué manera el cambio climático tiene que estar incorporado en todas las políticas e instrumentos territoriales, e incorpora la estrategia climática de largo plazo, los planes regionales de acción para el cambio climático y los planes comunales. Aquí, a la derecha, cuando hacemos la bajada, eso desde el punto de vista del marco legal, cuando hacemos la bajada de las políticas e instrumentos, en el nivel nacional, en gris aparecen estas tres políticas de enfoque más explícitamente territorial, pero también tenemos, por ejemplo, Política Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre, la Política Nacional de Uso de Bordes Costeros, la ley la ley que define la PENOT y los PROT dice que aparte los PROT tienen que estar vinculados, los planes regionales de ordenamiento territorial, con todas estas que están marcadas en rojo. O sea que la estrategia climática de largo plazo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y los planes regionales tienen que estar particularmente vinculados con los PROT, así como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la Estrategia Regional de Desarrollo que se elabora en cada territorio. Entonces, a la izquierda tenemos instrumentos que son más estratégicos y normativos, y hacia la derecha, perdón, estratégicos y orientadores, y hacia la derecha vamos hacia los más normativos y reguladores, y más hacia la derecha estos instrumentos más operativos y de gestión. Y desde arriba hacia abajo tenemos el nivel nacional, regional, nivel metropolitano, intercomunal y comunal. Esto que solo muestra los que consideramos más vinculados al territorio, porque aquí faltan muchísimos de los sectoriales, ya constituyen un panorama bastante diverso y complejo que es necesario integrar. Entonces, algunas de las reflexiones que se dan en la comisión, por ejemplo, si será bueno a lo mejor a futuro, en vez de tener una política nacional de desarrollo rural, una urbana y una territorial, tener una sola territorial que incluye las tres en un solo cuerpo de documentos. Y hay mucho que ver y que definir a nivel regional, porque como sabemos los gobiernos regionales son una institucionalidad electa relativamente nuevo y tienen competencias que se están traspasando en estos minutos. Entonces, este nivel regional de planificación también es un nivel donde hay muchos instrumentos definidos aquí que todavía no están desarrollados y que se espera que puedan articularse entre sí. A nivel metropolitano ya están desarrollados desde hace más tiempo el Plan Regulador Metropolitano, y más de gestión, los instrumentos para gestión de áreas metropolitanas, que también son muy nuevos, los planes de transporte urbano metropolitano, los PIMEVITOS. A nivel intercomunal, el plan regulador intercomunal, bueno, y a nivel comunal los que ya conocemos, los IPT, desde el punto de vista estratégico, los PLADECO, y desde el punto de vista más normativo o regulador, los planes reguladores comunales, los planos de detalle, seccionales, etc. Y como ven aquí a la derecha, muchos de estos instrumentos tienen que ver también con distintos sectores,
Entonces, no todos son intersectoriales, sino que se supone que la mirada de integración a nivel regional la tendrá que hacer fundamentalmente el GORE, y a nivel nacional esa mirada de integración recae fundamentalmente en la Comicivil, y a nivel regional sería el GORE y la Escorecid. Así como se configura el panorama a partir de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Y lo último que quiero comentar es que si bien está configurado este sistema más integrado, en el que tenemos instrumentos más orientadores, más normativos o reguladores, y instrumentos un poco más de gestión, y si bien están configurados cómo debieran interactuar esos instrumentos en sus niveles, el mayor problema que tenemos ahora es que todo eso está incompleto, está declarado en el papel, pero no está implementado a cabalidad. Y no es solo porque la PNOT sea reciente o porque los PROT todavía no tengan su reglamento, sino también fundamentalmente que ha sido complejo establecer los procesos de planificación territorial. Incluso los instrumentos de planificación territorial de la Ley General de Urbanismo y Construcciones han tenido dificultad a lo largo de los años para completar, y bueno, ahora el MIMBO ha hecho en los últimos años un esfuerzo muy grande por hacer un plan de actualizar estos instrumentos, pero siempre se dice que uno de los grandes problemas es que tardan los planes regulares 10 años en aprobarse, que están desactualizados, etcétera. Este gráfico muestra, ahora hay una plataforma de MIMBU que va a salir próximamente, donde vamos a poder hacer seguimiento al estado de actualización del instrumento mucho más por ahí certero que este gráfico, que es como una foto hace unos años, pero mostraba, por ejemplo, que todavía teníamos un 25% de comunas que no tenían ningún tipo de plan regulador comunal, y que del 75% restante había solamente un 34% de comunas de Chile que tenían planes vigentes. Los demás estaban o en formulación o en actualización, o sea que en estricto rigor tampoco los tenían vigentes. Y o sea que el sistema, podríamos decir, de planificación más reguladora a nivel comunal no estaba completo tampoco. Y después, respecto de los planes reguladores intercomunales, el grafiquito de abajo mostraba que había 209 comunas, que eran un 60% con PRI vigentes o en formulación, pero en realidad los que están en formulación, los que están vigentes y aprobados, también son mucho menores en porcentaje. Y esto mostraba también a nivel regional, aún antes de la ley que enmarca lo que van a ser los nuevos PROT, que todavía no están operando, había PROTs, planes regionales de ordenamiento territorial, que se venían desarrollando desde 2014 y que no eran vinculantes, no estaban hechos en el marco de la nueva ley, era otro tipo de PROT, pero aún así tampoco esos PROT habían llegado a ver la luz. Había solo un 19% de PROTs aprobados en el momento que se formuló la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. O sea que no es que de 2014 hasta 2021 que se aprobó esta política ya había un avance en el desarrollo de los PROTs, sino que más bien, por más que estaban creados, estaban desarrollados en todas las regiones del país, no contaban todavía con su proceso de evaluación ambiental estratégica y no habían logrado ser aprobados y no estaban de alguna manera vigentes. Respecto a los PRDU, un instrumento mucho más anterior, porque está acuñado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, solo el 25% de la región, o sea, había solo 4 PRDU vigentes, que siguen vigentes al día de hoy. Estos instrumentos, que son los planes regionales de desarrollo urbano, van a dejar de tener vigencia cuando entren los nuevos PROT, por lo tanto ya no están, de hecho fueron retirados de la Ley General de Urbanismo y Construcción, o sea que ya no se pueden generar nuevos PRDU, solo están vigentes los 4 que están en las regiones de ahora, hasta que se elaboren PROT y van a perder su vigencia. Pero tampoco, podemos decir, en 20 años de implementación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tampoco se habían elaborado los planes regionales de desarrollo urbano en todas las regiones del país. Y otro problema similar pasaba con las zonificaciones de uso de borde costero, que solamente un 6% eh, de solamente 2 regiones tenían en ese momento sus zonificaciones aprobadas o vigentes. Entonces ya hay una complejidad, no solo porque el sistema de por sí es complejo, sino que aparte está incompleto. Y lo que nos pasa muchas veces es que como está incompleto, se le pide a los proyectos o al sistema de evaluación de impacto ambiental o a los planes reguladores comunales que resuelvan todos los problemas del territorio, y en realidad estos problemas territoriales se tienen que resolver por distintos instrumentos a distintas escalas y con distintos niveles, desde más orientadores estratégicos hasta niveles un poco más reguladores. Entonces, esto es como ya la visión más, ahí quería llegar. Entonces, uno de los desafíos que tenemos, aparte de estas diferencias que podemos tener en las conceptualizaciones, esta necesidad de ir transitando hacia una
mirada más integrada del territorio, de lo que es la gestión y la planificación territorial, es también avanzar en la implementación, en aquello que se ha construido, aquella mirada de ordenamiento territorial que hoy figura en nuestra PENOT, aquella institucionalidad que hoy figura en nuestras leyes, en la ley de fortalecimiento de la regionalización del país, y aquella batería de instrumentos que suponen que van a llevar a una visión más integrada y a una gestión más integrada del territorio, hay que, en mi opinión, empezar, en los próximos 10 años se nos viene un desafío muy grande de implementación y de completar este sistema para después recién ahí poder evaluar si sirve o si no sirve, o ir evaluando, digamos, en el proceso cuáles son aquellos instrumentos que sirven, cuáles son aquellas cosas que hay que integrar, cuáles son aquellos que a lo mejor hay que dejar de lado y favorecer otros. Pero es bien complejo también desarrollarlo, o sea, analizar eso cuando todavía no está implementado. Entonces, tenemos un desafío grande, en mi opinión, para los próximos 10 años en implementación y un desafío muy grande en integración, porque en el paralelo siguen surgiendo nuevos instrumentos, nuevas comisiones, nuevas institucionalidades. Entonces, es importante no solo integrar, sino también economizar recursos en cierto sentido y ver si el país ya tiene una institucionalidad creada para temas territoriales, bueno, cómo fortalecerla y cómo hacer que funcione de mejor manera, quizá en vez de estar replicando nuevas institucionalidades similares, o hacer una evaluación si esa no se necesita más, hacer otra, pero hay grandes desafíos respecto de qué vamos a hacer con este marco, que es un marco bastante reciente, en los próximos 10 años, en el contexto del cambio climático, de los desafíos y las oportunidades que fuimos viendo. Esa es mi conclusión un poco final. Perdón si fue un poquito desordenada. Gracias, Verónica. Muy interesante. Eh, la gobernanza parece como muy importante aquí, po. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo. No podemos olvidarnos de la cuarta dimensión del territorio y del desarrollo sostenible o sustentable. Tenemos unos minutos por pregunta, Francisca. Y por aquí varias personas hicieron varias preguntas en el chat y bueno, también quería decirte, Verónica, que te llegaron bastantes elogios también a tu presentación. Pareciera ser que a todos les gustó mucho. Muy bien. Sí, a ver, hay Pregúntame. una primera pregunta que dice, efectivamente que hay una parte de gobernanza como pilar y sobre eso mismo nos enteramos que retiraron el reglamento del PROD de Contraloría. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? ¿Avanzamos sin reglamento o esperamos el futuro incierto? Por otra parte, ¿se sabe el por qué se retiró? Y habría que agregar aquí una pregunta que acaba de llegar que dice, ¿cómo podemos llegar al ordenamiento territorial si no logramos llegar si no se aprueba el reglamento del PROT? Bueno, para referirme a esas ambas juntas, primero título de información, efectivamente se retiró el reglamento de Contraloría. Yo desde que estoy, que ya llevo 3 gestiones de gobierno apoyando los procesos en la Comicidil, cada gestión de gobierno hizo una propuesta de reglamento PRO. Todas fueron ingresadas a Contraloría, retiradas por la gestión posterior y revisadas. Entonces, lo mismo que dije con la PENOT, yo creo que la gran ventaja quizás que tenga este reglamento es que fue revisado por 3 gobiernos de 3 colores distintos, por 3 comisiones distintas, con 12 ministros cada una, y con, podríamos decir, inclinaciones o percepciones distintas respecto a lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, una de las cosas que creo es que esta versión de reglamento que se está trabajando ahora sintetiza de alguna manera o integra varias cosas de las anteriores, y uno podría decir, sin que sea así, pero parece, mira, está consensuado a lo largo de 3 periodos de gobierno. En estricto, entonces, cuando se retiró ahora es porque Contraloría tuvo observaciones. El principal problema que tenemos ahora con la tramitación del PRO no es tanto la discusión entre los ministros, que ya se dio durante 3 gestiones de gobierno y se llegó a una redacción que definitivamente, por ejemplo, la que se hizo en esta gestión, corrigió algunas cosas de la anterior, pero dejó intacta todo lo que tiene que ver con las condiciones vinculantes que tienen que poner los PRO, eso ya quedó como estaba. Entonces, de cada versión se va dejando cosas y que se mantienen en la siguiente, pero el gran problema que tenemos ahora es que tenemos algunas diferencias u observaciones de fondo que hace Contraloría General de la República, ese reglamento que tiene ingresado, que lo hizo también a los anteriores, y se retiró justamente porque Contraloría volvió a observar algunas de esas cosas, algunos de esos temas de fondo,
y se está en este minuto ajustando el articulado que se ingresó para poder volver a reingresarlo. Como nota positiva es que de las primeras rondas de observaciones que hacía Contraloría, que venían como 116 observaciones, fue en la primera ronda que se dio en el 2023. En esta última revisión de Contraloría hay cerca de 20 observaciones nomás, de las cuales 19 son de forma y súper abordables, pero hay una que se mantiene y que es de fondo y que va a haber que tomar una decisión más política ahí, o político-técnica, como otras decisiones territoriales y de ordenamiento territorial, respecto de si se insiste con ese tema de fondo o se ingresa de alguna manera aceptando la interpretación que tiene Contraloría de ese tema de fondo. Pero va a ser reingresado. Yo creo que es muy difícil avanzar en ordenamiento territorial sin los PROT, porque parte del esquema, o sea, la política nacional ya está, pero el brazo para implementar, no hay nada que diga la política nacional que no se desarrolle en un territorio, como si no se puede hacer ordenamiento territorial sin las regiones, porque todo el país son regiones. Entonces necesitamos ese instrumento, ojalá pueda tener toma de razón y se puedan iniciar los PROT. Esa pregunta dice, ¿iniciamos los PROT o esperamos? Los nuevos PROT tienen que esperar el reglamento, porque la misma ley lo dejó atado. Dijo que no se pueden aprobar los nuevos PROT en tanto no esté el reglamento aprobado, esté aprobado y tramitado, digamos. Lo más probable es que, o sea, creo que puede quedar aprobado pronto si subsanamos eso que les estoy comentando, y si Contraloría toma razón, por supuesto, y ahí lo que habría que hacer es empezar a elaborar los PROT. El tema de fondo no es un tema menor. La ley dice que los PROT pueden regular áreas de la región que no estén sometidas a planificación urbanística. Y lo que se propone en la propuesta de reglamento que estamos elaborando, entonces, que los PROT consideren la región en su conjunto, pero que queden excluidas de su regulación las áreas urbanas y de extensión urbana de una región. Y Contraloría lo que considera es que las áreas sometidas a planificación urbanística son las comunas completas, por ejemplo, en un plan regulador en un plan intercomunal, quedaría excluida una comuna completa. Nosotros estamos interpretando que como son solo las áreas sometidas a planificación urbanística, lo que debiera quedar excluido del PROT es la área urbana y de extensión urbana de un PRI, pero no la comuna completa, porque lo que se hace en el resto de la comuna es una planificación, si bien los PRI tienen atribuciones sobre el resto de la comuna, la planificación que se hace ahí es diferente de la que hace el PROT y podían convivir en ese territorio rural. Esa es la diferencia de fondo que tenemos hoy por hoy, que de una manera, o sea, es muy probable que se termine teniendo que acoger lo que está diciendo Contraloría, porque lo ha observado desde las primeras versiones que se ingresó hasta la de ahora, y si se acoge vamos a tener reglamento y podemos desarrollar PROT, pero con ese gran punto en contra, digamos, de que cuando haya un PRI va a quedar excluida la comuna completa de lo que es la regulación del PROT, y eso es algo que como Comicivil no queríamos, la verdad. Muy bien, Tenemos Francisco. tenemos una pregunta bien interesante de Esteban Smulevich que pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas desde la experiencia nacional y sobre todo comparada para fortalecer la coordinación institucional, tanto intersectorial y ahora también multinivel, considerando que los PRO deberán ser elaborados por los gobiernos regionales, pero en coordinación con organismos sectoriales y gobiernos locales? Bueno, tremendo tema. Me encantaría decir que tenemos un estudio comparado nacional e internacional, pero no. Pero en realidad, mira, no sé si tenemos mejores prácticas, porque lo que quiero decir, lo que se ha echado a andar a partir de 2015 en coordinación intersectorial para estos temas es, por un lado, la Comicivil, con sus altos y bajos. Por supuesto, yo soy formo parte de ese proceso, entonces mi visión obviamente va a estar teñida. Yo creo que ha tenido hartas dificultades, pero que se ha logrado mayor coordinación que los ministerios interviniendo de forma independiente. Entonces creo que dentro de todas estas comisiones intersectoriales existen muchísimas más, incluso después de que se creó esta, se han creado muchas comisiones intersectoriales más para distintos temas, cambio climático, cuencas, etcétera. Entonces creo que una buena práctica que uno puede ver un poco en el contexto internacional es justamente integrar y reducir, o sea, tener 15 comisiones intersectoriales que cada una ve un tema distinto para temas territoriales, siempre es peor que tener una comisión intersectorial que tenga los temas territoriales en su conjunto y que luego pueda a lo mejor reunirse por temas, digamos. Entonces, en términos institucionales, la integración
suele ser una mejor práctica que la disgregación para temas territoriales. Y en ese caso habrá que evaluar cuánto ha aportado o no la Comicivit en ese tema. Sobre todo todavía tiene mucho por crecer, un trabajo en desarrollo y hay mucho por fortalecer ahí. Otra de las cosas y a nivel regional más complejo todavía, porque cuando se crearon las Corecivit, que es el sistema donde se supone que el sistema de articulación a nivel regional para los PROT y para lo que son las políticas territoriales debiera ser esta articulación entre el GORE, que es quien lidera y quien construye todos esos instrumentos, los sectores que también tienen competencias en esas materias, entonces las Corecivit se supone que se reúne eso, y también la sociedad civil. Entonces ahí hemos hecho distintas pruebas. Cuando se creó la Comicivit en 2015, se crearon las Corecivit en todas las regiones. En ese momento, en las 15 regiones, porque Ñuble todavía no estaba. Y por ejemplo, cuando se elaboró los PENOT, se hizo un ejercicio de trabajar eso de manera intersectorial en todas las regiones, y aparte lo que se había hecho era que no solo se iba a las Corecivit a consultar todo el proceso y a elaborar junto con ellos el proceso de elaboración de la política, sino que se incluía instancias con la sociedad civil que se reunían con la Corecivit para discutir los avances de la política y para llegar al documento ese que se llegó. Entonces ahí se hizo un esquema en el cual este instrumento de desarrollo de ordenamiento territorial nacional, que era la PENOT, se construyó con las regiones usando este mecanismo que era las Corecivit lideradas por el gobierno regional con la sociedad civil que era convocado a participar de eso. Ahora, lo que se está planteando en este momento, porque ahora tenemos un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, es como esta instancia tripartita que podría estar también a nivel regional, que está el GORE, que tiene su Corecivit, que es donde se reúne con el sector público que tiene que ver con estas materias, y tiene su Consejo Regional de Desarrollo Territorial. Por ejemplo, la región de Tarapacá ya lo creó, pero no todas las regiones van a usar el mismo esquema. Por lo menos nosotros creemos que durante estos primeros años, que los gobiernos regionales electos están recién en su segundo mandato, debieran elegir ellos qué esquema les acomoda más, y recién ahí creo que podríamos decir, bueno, qué es lo que más ha funcionado. Y lo que funciona en una región no necesariamente funciona en las otras. O'Higgins, por ejemplo, es una región que creó su Corecivit y que piensan pasar por ahí y articular ahí todo lo que es la planificación de nivel regional, que la lleva el GORE, pero que necesita articularse con otros. Entonces ellos metieron ahí mismo a la sociedad civil, actores territoriales claves e incluso a los municipios. Entonces, si eso funciona, lo vamos a ver porque recién está recreada, porque venía de 2015, pero estaban medio desactivadas todas y ahora las volvieron a crear. Entonces yo creo que las volvieron a reactivar y tenemos que ver ahí qué resulta más y qué resulta menos. Es algo que es incipiente, podríamos decir, esta institucionalidad, y todavía no sé si estamos en condiciones de decir qué es lo que más funciona y no sé si va a funcionar lo mismo mejor para todas las regiones. Creemos que tenemos que tener una flexibilidad ahí a nivel de estos ajustes que cada región haga de acuerdo a sus particularidades. Estamos en la hora. Si están de acuerdo, vamos a extender 5 minutos para que Vero pueda respondernos un par de cosas. Uno, si preguntan si la EAE, la Evaluación Ambiental Estratégica, podría ser útil para coordinar, para ayudar en todo este proceso. Y lo otro, preguntan por el tema de las parcelaciones de agrado. ¿Ah? Si puedes, en estos 5 minutos, por favor, Vero. Bueno, por el lado de la EAE, yo lo puse en la línea de tiempo. Si bien no es un instrumento de ordenamiento territorial, es una herramienta enorme que tiene Chile, que yo tengo una visión muy positiva de la incorporación de la EAE en lo que es el marco de planificación en Chile, por dos motivos. Primero, por su centro, razón de ser, que es incorporar temas de ambiente y sustentabilidad en todas las políticas e instrumentos que se desarrollen, que por supuesto es algo que queremos. Pero más allá de eso, la herramienta de la EAE propone, que se justo les contaba mi tesis en políticas públicas, y cuando hice esto, había analizado, digo, bueno, ¿dónde hay un documento en Chile que diga cómo hacer una política pública? ¿Dónde hay un documento que me diga cuál es la diferencia entre una política nacional y un plan, ponele, o entre una estrategia? La verdad es que no hay. La Subdere tenía algunas cosas bien antiguas, Mideplan tenía una cosa más antigua, y por primera vez, yo creo que la herramienta de la EAE, por un lado, un gran aporte que tiene es que te explica un proceso de cómo hacer cualquier político o cualquier instrumento, que claramente tiene que tener un diagnóstico, ¿no? Pero eso que todos como lo sabemos en el aire, no está escrito en ningún lado y ahora está escrito y con un procedimiento, y ayuda muchísimo para el desarrollo de políticas públicas de calidad, porque el proceso que ahí se describe es de calidad. Y cuando yo entré a trabajar aquí en este ámbito, digamos, hará unos más de 10 años, la verdad que no todas las políticas que se hacían eran de calidad. Hay políticas que se hacían en un equipo cerrado entre 3 personas con una consultora,
que no eran ni consultadas a nadie y que se aprobaba una política por un ministerio solo. Entonces tenemos varias políticas en nuestra historia que fueron hechas como un documento casi que de universidad, podríamos decir, y que no fueron construidas como un proceso de consenso. Pero la EAE, aparte de incorporar cuestiones de ambiente y sustentabilidad en estas políticas, lo que hace es que también marca una metodología de cómo hacer una política o un instrumento con un proceso que sea de calidad y cómo ayuda a integrar estas cosas que estamos hablando, estos otros temas. Bueno, tiene dos cosas fundamentales. Una es que apunta todo el rato a visión estratégica, a hacerlo de manera estratégica, a que no todo pesa lo mismo, hay cosas que son más estratégicas que tenemos que atender con mayor prontitud o con mayor relieve y te permite de alguna manera eh, dirimir lo estratégico de lo que es secundario. Y eso es súper importante para los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo territorial. Y la otra cosa que tiene es que te obliga a tener una mirada mucho más integrada de todo lo que se está haciendo. Creo que una gran virtud que tiene la AE es que esto que se llama el marco de referencia estratégico, cuando uno inicia, bueno, aparte que te hace identificar los actores, fomenta mucho la participación más amplia, pero aparte te obliga a mirar todas las políticas vigentes, los planes, y de qué manera pueden incidir en lo que tú estás haciendo. Entonces, esto que decíamos, que esta planificación por proyectos, que cada proyecto llegue, se instala y no mira nada y hace lo que le compete a sí mismo y después cuando tú los miras en conjunto, la EAE ayuda mucho a tener esa visión más integrada de todo lo que se está desarrollando al mismo tiempo para poder luego tener decisiones más sanas de política pública en función de todo lo que está pasando y cómo se articulan estas cosas. Ahora, tampoco es que lo va a resolver todo por solo existir, también tiene, creo yo, muchos desafíos de implementación. Cómo estamos implementando las EAE para que realmente aporten en todo esto que queremos que aporten. Y lo otro, perdón, parcelaciones. Bueno, ahí la verdad, que si tuviéramos este sistema integrado de planificación, quizá no tendríamos este problema tan grave que estamos teniendo con las parcelaciones que han tomado un resquicio legal para hacer un desarrollo inmobiliario desmedido en territorios rurales, aprovechando que lo que tenemos son instrumentos que miran prácticamente lo urbano y muchos de ellos solo en las áreas, cuando hay un PRMS, los planes regionales metropolitanos tienen la potestad de cambiar o de determinar cuál va a ser la subdivisión predial mínima en los territorios rurales, pero solamente tenemos muy pocos planes reguladores metropolitanos. Entonces, en todo el resto del país no está esa potestad en ningún instrumento y pasa esto de que gracias a que hay una ley que permite parcelaciones o subdivisiones con fines silvoagropecuarios, se ha tomado ese instrumento legal para hacer otro tipo de desarrollo que muchas veces constituyen realmente desarrollo inmobiliario o de asentamiento humano al margen de la planificación. Entonces, lo que se ha hecho en la Comisivit de esta gestión fue hacer un proyecto de ley para abordar ese tema, modificando estos cuerpos legales que son los que se están usando actualmente como herramienta para hacer este tipo de desarrollo y proponiendo una alternativa. Pero en mi opinión, la mejor manera, esto es un problema que, bueno, en este proyecto de ley, por supuesto, que resolvería muchísimo el problema, que estamos usando un cuerpo legal que es para una cosa, para otra cosa, pero más allá de eso, complementariamente a eso, también necesitamos desarrollar este sistema integrado de planificación. Si bien los PROT, por ejemplo, no van a tener potestad para subdivisiones prediales, porque eso lo van a seguir haciendo los PRI, este proyecto de ley de alguna manera lo que está habilitando es que haya otros instrumentos más allá de los PRMS que puedan meter en cada región, de acuerdo a sus particularidades, cuál debiera ser la subdivisión predial mínima y le pone un montón de requisitos cuando tú estás haciendo un desarrollo que tiene por destino vivienda y no silvo agropecuario, para que ese desarrollo esté mucho más integrado a lo que es los sistemas, el lugar donde se está integrando y en algunos lugares seguramente no se podrán desarrollar. Pero los PROT yo creo que también ayudarían a eso, en el sentido que tendrían una visión mucho más amplia del territorio, no solo para ver hacia qué lado crecemos con parcelas, si es que vamos a querer vivienda suburbana, sino también para ver, no sé, en dónde vamos a poner los rellenos sanitarios, y cuál va a ser el eje económico productivo de cada región, o no, cuál va a ser el eje de infraestructura, si vamos a... Entonces, hay un montón de decisiones que son de otro nivel y que debieran estar antes de decidir la subdivisión predial, que no se están tomando, que no la estamos plasmando. Entonces, creo que si bien ahora se está abordando el tema a través del proyecto de ley, también es necesario abordarlo a través de la planificación en su conjunto. Bien, Verónica, muchas gracias. Todavía hay algunas preguntas, pero en beneficio del tiempo para respetar los compromisos.
Eh, ¿Te parece si te hacemos llegar algunas de las preguntas que quedaron pendientes y las podemos resolver por correo después? Totalmente Después. disponible. Sí, Ok, disculpen, pero bueno, no, el tiempo nos mata y queremos ser respetuosos con los compromisos de terminar a la hora. Gracias, Verónica. Muy interesante la presentación. Nos demuestra que eh, este viejo dicho que dice que el auto se arregla mientras camina. Es decir, el país no se puede parar porque hay un ordenamiento territorial. Hay países que han dicho vamos a hacer un alto 3 años y para pensar lo que vamos a hacer y no ha resultado porque la máquina sigue funcionando. Pero sí en algún momento hay que ordenar esto, po, porque, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos como SED, y te agradecemos particularmente, es establecer una conversación para entendernos de qué estamos hablando. ¿De qué se trata esto que estamos hablando para discutir el fondo y no tener diferencias respecto al entendimiento de lo que estamos discutiendo? Si entendemos bien lo que es el ordenamiento territorial y entendemos qué nos puede ser útil, podremos discutir qué tema y cómo los abordamos. Y yo creo que tu presentación ha sido muy interesante en mostrarnos lo que está pasando y en mostrarnos lo que se está pensando, qué significa esto para Chile, porque el ordenamiento territorial en distintas partes, como bien lo dijiste en el caso de Colombia, es entendido de distintas maneras. Aquí tiene que ser entendido en el país con las características que tenemos, que tú también las mostraste, y con los problemas que tenemos, que no los podemos solucionar todo con proyectos y por lo tanto tenemos que buscar instrumentos que sean de apoyo, mejorar los que tenemos y, a lo mejor simplificar muchas de las procesos de toma de decisión sobre los territorios. Muchas gracias, Vera, nuevamente. Gracias a los participantes y nos veremos en una próxima reunión que va a ser el 6 de junio, donde vamos a conversar con otra especialista en este tema que ha trabajado por más de 2 décadas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y vamos a tener una visión también complementaria a lo que hemos visto. Los dejamos invitados y les va a llegar la invitación, por supuesto. Muchas gracias por todo y gracias de nuevo, Verónica. gracias a todos. Chao. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao.